Ya, ok, entonces, como se los prometí, vamos a hacer el primer análisis de circuito ocupando ah, números complejos, funciones trigonométricas y ley de Pitágoras, ¿ya? Este es un circuito de RL, significa que es un circuito que tiene una resistencia pop, y una bobina, ¿de acuerdo? Recuerden que L es la inductancia, así se mide la bobina, inductancia, y se expresa en términos de Henryos. ¿Ok? Se abrevia por HY, ¿de acuerdo? Okidoki. Entonces este está en 500 miliamperes y la resistencia son 25 ohms. La fuente de voltaje tiene un valor peak de 12 volts con un ángulo de 0, o sea, aparte en el origen. Y la frecuencia de la señal es 50 Hz, o sea, la frecuencia de la red domiciliaria. ¿Ya? Siempre acuérdense de preguntarle al profe está entregando el valor pico al valor RMS, ¿ya? Para saber que estamos trabajando con el 70% o el valor pico. Ok, entonces, vamos a calcular la impedancia, que es la primera parte. ¿Cómo se calcula la...? Lo primero que tiene que hacer es calcular la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es el efecto que produce la bobina cuando es alimentada con una señal alterna y afecta la corriente. Y como la afecta, se expresa en ohms, ¿de acuerdo? Pero es un valor que cambia con la frecuencia. Entonces, calculamos la reactancia inductiva, que es XL. Recuerden que la reactancia inductiva se expresa por XL, que es igual a 2 por pi por F y por L, ¿ya? O sea, omega L, ¿ya? Y es un número imaginario, ¿de acuerdo? Aquí me faltó la J, ahí faltó la Jotita. ¿Dónde está? Ahí, la Jotita, la O mayúscula, ahí, Jotita, ¿ya? Okidoki. Entonces, esto es constante, las frecuencias son 50 y las inductancias son 500 mili, ¿ya? 500 mili son 1, 2, 3, 0,5, ¿de acuerdo? Ahora, si usted tiene una calculadora científica, 100 mili pone 500 por 10 elevado a la menos 3, como puse yo acá. Da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, metamos los valores. J, ahí, 2 por pi, 3,1416. Acá cuando calculemos la reactancia, usen radian, no va a haber problema. ¿Ya? 2 por pi por f y por l, 50 f la frecuencia y l es 500 mili. Mili es 1 por 10 a la menos 3. ¿Ya? O pueden haber puesto también 0,5. ¿Ya? ¿Ok? Sí, en realidad debería haber puesto 0,5, porque puse 10 a la menos 3, pero bueno, ya. Es para indicar que es mili, ¿ya? Esto es mili. ¿De acuerdo? Ya. Entonces tú lo pones en la calculadora y lo haces automáticamente. Aquí está los 0,5. Estoy tonteando ya. 2 por 3,1416, que es el valor pi, por 50 la frecuencia y por 0,5. Eso nos da J, porque es un valor imaginario, 157,08. Y ahí está XL, entonces la reactancia inductiva es 157,08 ohms. ¿Ya? Porque es un valor, es un efecto que provoca cambio en la corriente, ¿ya? Es una reactancia. Bueno, como la bobina está en serie con la resistencia, la impedancia, que es como el circuito total que sacábamos usted antes, ahora no es nada más que la suma. ¿Ya? Como la bobina y la resistencia están en serie, entonces la impedancia será la suma de ambas. O sea, esto más esto. No es la suma 500 mil, es la reactancia. ¿Ya? 25 ohm, acá está 25 ohm más la reactancia. Esta que está acá, la ponen acá. ¿Ok? Listo. Aquí ya tengo, entonces voy a colocar aquí en mi plano cartesiano, no importa que sea exacto acá, weón, no importa. Pero sí, por ejemplo, si esta es más pequeña, la hacen un poquito por la izquierda. Si es más grande, la hacen un poquito más hacia arriba. ¿Eh? Es solamente para saber que aquí, como yo le explicaba, cuando el imaginario es más grande que el real, es más de 45 grados. Y cuando el real es más grande que el imaginario, es menos de 45 grados. ¿Ya? Es para referenciarse nomás. Bueno, aquí tenemos entonces 25 más J 157 que cae justo en la intersección, acá, ¿de acuerdo? Acá no le hice la flechita porque no sabía cómo hacerla, ya, pero ahí está acá, ¿de acuerdo? 157,08 y 25, y ya, ok. Entonces aquí me queda el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí me queda el triángulo rectángulo, ¿ya? Este es el cateto opuesto al ángulo,
Esto debería estar en el eje en realidad. Ahí, ya. ¿Ok? Ese es el cateto opuesto. Siempre el imaginario es cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Así que tengo el triángulo rectángulo. ¿Qué puedo hacer? Calcular, bueno, aquí dice transformar el valor complejo a polar. Debemos calcular la magnitud m, ese que está acá, que es el valor del fasor, y el ángulo que forma con el eje real. O sea, el ángulo que forma esto con el eje real, que es el tita, ¿ya? Bueno, por Pitágoras sabemos que la magnitud va a ser 25 al cuadrado, esto que está acá, la suma de los catetos al cuadrado, acuérdense. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado está acá. Y me da 159 aproximadamente. Listo. Necesito calcular el ángulo, ¿ya? Lo voy a usar por la tangente, ¿ya? Yo sé que tangente del ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Como el opuesto es 157,08 y el adyacente es 25. O sea, me da tangente de teta es igual a 6,28. Ok, aquí, ¿ya? Tangente del ángulo va a ser igual a 6,28. Despejo el ángulo. ¿Cómo se despeja el ángulo? La tangente pasa por otro lado con elevado a la menos 1, tal como está acá. ¿Ya? Tal como está acá. ¿Ok? Y eso da 80 grados. Que está bien porque este es mucho más elevado que esto. O sea, este debería estar por acá, más o menos, ¿ya? Pero es que no lo puedo hacer, se me queda más arriba el computador el asunto. Entonces, pero yo sé que como es 157 y este es más pequeño, está tirado por los 90, ¿ya? 90 grados. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo decir que está bien. ¿Ya? Entonces el ángulo de inclinación del factor del fasor de impedancia es de 80 grados, lo que es evidente porque dado que el imaginario es mucho más grande que el real. Por lo tanto, la impedancia en la forma polar quedaría la magnitud 159 con el ángulo de 80 grados. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Calculamos el valor de la corriente. Para calcular el valor de la corriente usamos la ley de Ohm. Corriente, voltaje partido por la resistencia. Pero como estamos en régimen alterno con elementos reactivos, no se habla de resistencia, se habla de impedancia. ¿Y cuánto vale cuál es el fasor del voltaje? Este que está acá. O sea, la magnitud de la forma polar de voltaje está que está acá. Si el profe no les da esto, asuman que es 0 grado. ¿Ya? Asuman que es 0 grado. O por último me preguntan, pero va a ser 0 grado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ponen acá 12, o sea, 12 con un ángulo de 0 grado dividido por 159 que está acá con un ángulo de 80. ¿Ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Cómo se dividen los polares? Mira, para dividir los polares se dividen las magnitudes. O sea, 12 que está acá, dividido en 159. ¿Ya? Y al hacer esta división te va a quedar 0,075. Y los ángulos, cuando se dividen, a este de arriba se le resta el de abajo, hermano. Se va a quedar 0 menos 80. 0 menos 80 y menos 80 amperes. ¿Ok? Listo. Ahora podemos hacer un análisis de los resultados. Yo siempre en la prueba los voy a pedir que me analicen, ¿no? Entonces, vamos a graficar la tensión y la corriente. El voltaje es 0 grados. Acá debería ser 12 con 0 grados. Y la corriente es 0,075 pero con menos 80. O sea, aquí está en el cuarto cuadrante. Menos 80. ¿Cuál es el análisis? Si ustedes se fijan, la corriente está atrás del voltaje. ¿Se fijan, no? 80 grados está atrasado. Y eso siempre pasa cuando los circuitos son predominantemente inductivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bobina atrasa la corriente. ¿De acuerdo? Ya lo explicamos ya. Está la ley de Lenz que se opone. En realidad todas las bobinas se oponen a la alimentación y atrasan la corriente. ¿Ya? De hecho hay un fenómeno en que la bobina genera una autoinducción y manda una corriente en contra. O sea, por lo tanto, eso empieza a atrasar la corriente, mientras que el voltaje igual se está aplicando, pero la corriente no logra avanzar al mismo paso del voltaje porque lamentablemente la bobina le está girando un atraso. ¿Ya? Entonces, esto aquí yo lo recalco, esto siempre sucede cuando el circuito es
predominantemente inductivo, ya que la bobina atrasa la corriente por generar una corriente autoinducida en sentido contrario a la de la fuente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Esto se puede ver o no? Sí se puede ver. ¿Ya? Yo no alcancé a hacerlo la semana pasada, pero hay una forma de observar el fenómeno de una sobrecorriente que se genera cuando yo trato de alimentar la bobina. ¿Ya? Se llama el overshoot. ¿De acuerdo? Bueno, eso es. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos. Ya, cualquier cosita me avisan. Traten de hacer este ejercicio solito, ¿ya? Y después van revisando nomás cómo les va yendo. Así van a ir aprendiendo porque tienen el desarrollo listo, ¿ya? Les voy a mandar otro para que se entretengan y puedan trabajar, ¿ya? Ahora nos vamos a meternos en los circuitos RC del condensador, ¿ya? Pero vamos a hacer alguna experiencia con la bobina, que me interesa que vean el efecto magnético. Y vamos a hacer una pequeña bobina de Tesla, muy chiquitita, ¿ya? Pero suficiente para entender cómo funciona la bobina, ¿ya? Okidoki, estamos entonces, ahí nos estamos viendo. Chao, chao.